Buen día, mi nombre es Nicolás Heikel y el día de hoy vamos a presentar en nuestro proyecto de la máquina de Rube Goldberg. Mi grupo está conformado por Laura Valentina Ñustes y Rafael Junior Gutiérrez. Vamos primeramente con la introducción, después con la metodología del experimento, luego materiales utilizados, después conceptos teóricos aplicados, luego mediciones y cálculos, luego datos obtenidos, luego evidencias y fallos del montaje y por último análisis y conclusiones. Introducción. Este proyecto consistió en diseñar y analizar nuestra máquina de Rube Goldberg para comprobar principios de física, como la conservación de la energía y las leyes de Newton. Durante el experimento realizamos varias pruebas, identificamos fallas y aplicamos mejoras, hasta lograr que el sistema funcionara correctamente. En general, este trabajo nos permitió relacionar la teoría con la práctica y aplicar el método científico para entender mejor cómo se comporta un mecanismo real. Seguimos con la metodología experimental. Esta se basó en un diseño por etapas, donde cada componente de la máquina fue analizado de manera individual y posteriormente como un sistema completo. El experimento se dividió en varias fases experimentales, evaluando desde la calibración de la balanza hasta el funcionamiento final de la máquina. Se trabajó con variables independientes como la masa utilizada para activar la balanza, variables dependientes como los tiempos de recorrido y el éxito en cada etapa, variables controladas como la altura de liberación y la geometría de las rampas. El procedimiento incluyó la medición de tiempos en varios intentos para así obtener valores promedio y reducir el error experimental. Finalmente, se realizaron pruebas de confiabilidad para evaluar el desempeño global del sistema e identificar posibles fallos. Continuamos con los materiales utilizados en nuestra máquina. Como base tenemos el cartón de piedra, 11 trozos de cartón como rampas, un tubo de papel higiénico, un bolón, una piquis, 2 vasos de plástico que es la balanza, 13 fichas de Jenga que es el que hace el efecto dominó, un carro de juguete es el que apaga nuestra vela, una vela, pistola de silicona, metro, regla, bisturí, lápiz y por último cinta adhesiva. Seguimos con los conceptos teóricos aplicados en nuestra máquina. Durante el funcionamiento de la máquina se explican varios conceptos de la máquina clásica, como el principio de la conservación de la energía, donde la energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética a lo largo de las rampas. También se analiza el movimiento en plano inclinado, donde la aceleración está determinada por la componente de la gravedad y la fricción. Las leyes de Newton permiten explicar el movimiento de las piquis y el carro, especialmente la relación entre fuerza, masa y aceleración. La transferencia de momento se observa en las colisiones entre la piquis pequeña y las fichas de Jenga. Finalmente, la balanza de los vasos funciona como una palanca, donde la masa de las fichas genera el momento suficiente para activar el mecanismo. Continuamos con el funcionamiento de nuestra máquina de Rube Goldberg. El objetivo de la máquina es apagar la vela mediante una reacción en cadena. Lo primero, la bola de piquis pequeña desciende por la rampa, aprovechando su energía potencial. Luego vemos que golpea la fila de fichas, generando un efecto dominó que hace caer las últimas fichas dentro del vaso de la balanza. El peso adicional inclina la balanza y libera la bola de piquis grande. Esa bola rueda por la rampa final y empuja el carro de juguete, que avanza hasta golpear y apagar la vela. Toda la máquina funciona mediante transformaciones sucesivas de energía y transferencias de movimiento. Para la siguiente diapositiva, que es procedimiento de medición, lo dividimos en 3 puntos fundamentales. El primero fue de medición de la rampa. Usamos básicamente una cinta métrica común y corriente para obtener las dimensiones de esta rampa en particular. Entonces obtuvimos que el largo del recorrido fue de unos 0.24 metros, la altura inicial fue de unos 0.23 metros, la altura final fue de unos 0.10 metros y por último el desnivel real fue de unos 0.13 metros. Para el siguiente punto, que fue toma de tiempos, básicamente cronometramos cuánto tardaba la canina en recorrer esta rampa en particular. Hicimos 5 intentos y obtuvimos los siguientes resultados.
Los tiempos fueron de 1.24, 1.38, 1.43, 1.11 y por último 1.16 segundos. Y el promedio de todos ellos fue 1.268 segundos. Para el último punto, que es la medición de la caída libre, básicamente medimos la altura del tubo vertical por donde cae la canica. El resultado de este análisis fue de unos 0.13 metros. Y con esto concluiríamos el procedimiento de medición. Siguiendo con el punto número 1 del análisis del plano inclinado, para saber qué tan rápido acelera nuestra canica en la vida real, partimos de esta ecuación fundamental de la cinemática que relaciona la posición con el tiempo. Como la canica inicia desde el reposo, eliminamos la velocidad inicial y la posición inicial, lo que nos simplifica todo en esta expresión más limpia, que nos dice que la distancia es proporcional al tiempo al cuadrado. Nosotros medimos experimentalmente una distancia de 0.24 metros y un tiempo en promedio de 1.268 segundos. Al despejar A en esta ecuación, obtenemos una aceleración experimental de 0.298 metros sobre segundo cuadrados, siguiendo con la velocidad final de la rampa. Con la aceleración ya calculada, el siguiente paso lógico es saber con qué velocidad golpea la canica al final de la rampa, ¿cierto? Para esto utilizamos la ecuación de velocidad en función del tiempo, que es muy directa. La velocidad final es simplemente la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Nuevamente partimos del reposo, así que solo multiplicamos nuestra aceleración por el tiempo, que sería la aceleración de 0.298 por el tiempo de caída. El resultado es 0.378 metros por segundo. Este valor es crucial porque representa la energía cinética con la que la canica impactará el siguiente mecanismo para activarlo. Siguiendo ahora con el análisis de la caída libre, nos enfocamos aquí en la velocidad de impacto. Nuestro objetivo aquí es básicamente calcular con qué rapidez cae la canica hasta el fondo del tubo por donde pasa. Y para esto usamos la ecuación de velocidad en función de la posición, que es independiente del tiempo, lo que quiere decir que podemos prescindir de esta variable. Lo que hacemos aquí básicamente es reemplazar los datos de la fórmula por nuestros datos propios. Entonces tendríamos que el primer término, que es aceleración inicial, es 0, más la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 2. Todo esto multiplicado por la altura del tubo, que en este caso es de 0.3 metros. Noten cómo aquí siempre mantenemos la coherencia entre unidades, en este caso metros. El resultado de esta operación es de 2.548. A este resultado le tenemos que sacar la raíz cuadrada y nos daría que la canica cae con una velocidad de 1.59 metros por segundo. Seguimos al análisis de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Hacemos un análisis dinámico para entender por qué nuestra aceleración fue tan pequeña comparada con la gravedad. En este diagrama de cuerpo libre vemos las fuerzas que actúan sobre la canica. Tenemos el peso tirando hacia abajo, la fuerza normal perpendicular a la superficie, pero la clave aquí está en la fuerza de rozamiento, que sería la fricción, ¿no? Si no existiera la fricción, la canica caería muchísimo más rápido, pero como ven en nuestro resultado anterior, la aceleración fue realmente pequeña. Esto nos confirma físicamente que parte de la energía potencial se está usando para vencer la fricción del cartón y para hacer rotar la canica, lo cual valida que nuestro diseño cumple con su función de controlar la velocidad del sistema. Siguiendo ahora con el análisis de fuerza, para eso tendríamos que calcular primero el ángulo de inclinación. Como no tenemos un transportador lo suficientemente potente, usamos la fórmula del seno, que nos dice que básicamente opuesto va sobre hipotenusa. Esto nos da una relación de 0.541. A este resultado tenemos que sacar el seno inverso, lo que nos daría un resultado aproximado de unos 32.7 grados. Y bueno, la conclusión en sí de este análisis de fuerzas es que, en teoría, la aceleración debería ser de unos 5.29 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual es bastante si ustedes se ponen a pensar. Sin embargo, este dato muestra una clara falta de correlación con la aceleración real, que fue de unos 0.298 metros sobre segundo. Esto se debe a dos factores principalmente. Y es que, bueno, primero la canica sufre de inercia de rotación, que esto quiere decir que gasta mucha su energía rotando sobre sí misma en vez de trasladándose hacia adelante. Y lo segundo, pero no menos importante, es la fricción. No estamos usando un trozo de hielo cortado, estamos usando cartón corrugado.
Las propiedades de este material hacen que la canica pierda mucha energía saltando entre los diferentes baches de este material. Entonces sí, esta sería la conclusión de este análisis de fuerzas. Inicialmente se presentaron pérdidas de energía y fricción en las rampas. También hubo problemas de desalineación en las fichas y una mala calibración de la balanza. Finalmente, el empuje del carro no era suficiente, fallos que se corrigieron ajustando la estructura y las alturas. Para concluir ya con este proyecto de la máquina de Ruf Goldberg, podríamos decir que este experimento evidenció que factores como la fricción y la inercia de rotación puede hacer que cualquier objeto pierda aceleración drásticamente con respecto a la aceleración calculada teórica. Sin embargo, pues mediante varios intentos, la máquina logró cumplir su objetivo, validando así los principios de la mecánica clásica fundamental. Muchas gracias por su atención.